Hoy quiero hablarles de la espada de Goliat. La espada de Goliat, ¿qué representa la espada de Goliat? ¿Por qué le puse este tema de la espada de Goliat a esta palabra que voy a compartir con ustedes en estos minutos? Quise ponerle la espada de Goliat porque muchas veces a nosotros nos hace falta recordar la victoria que Dios nos dio en tiempo pasado. David, con un llamado, un hombre ungido para ser rey, ungido para gobernar, está huyendo porque Saúl lo estaba buscando para matarlo. Saúl quería matar a David por el celo. En el afán, en la persecución, en el diario vivir, David se olvida de su llamado, pero también se había olvidado de la victoria que Dios le había dado a él. En el Salmo 27, David escribe y dice: ¿de quién temeré? ¿De quién es de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores, los enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Pero David está corriéndole al rey y a sus soldados. Pero ¿qué sucede? En una de esas huidas, dice que él se va a la ciudad de Nob y allí entra al santuario. Los soldados que estaban rodeando la ciudad se dieron cuenta que era David y anunciaron: aquí tenemos a David, aquí está el hombre, vamos a matarlo. Y dieron voces, salieron tras David. Cuando David está en el templo, le hacen saber que afuera estaban los enemigos. David le pregunta al sacerdote, le dice: dame de comer. El sacerdote le dice: solamente tengo acá el pan de la proposición. Y David se come el pan de la proposición, un significado de presencia de Dios, de rostro de Dios, una promesa de Dios. Pero no obstante esto, sino que David le dice: tú no tienes que sea un pincho, cuchillo, algo, tengo los enemigos afuera, necesito armarme. Y el sacerdote Elimelech le digo: bueno, aquí lo que tenemos detrás del efod es la espada de Goliat. La espada de Goliat, sí, la espada de Goliat, a quien tú mataste. Eso le recordó a David toda la victoria que había tenido. Y también le trajo que si él mató a aquel gigante y el pueblo reconoció quién era Dios y quién era David, cuánto más a estos pequeños que lo estaban buscando. Lo que te quiero decir con esto es que muchas veces hace falta que alguien te recuerde quién tú eres. Hace falta que alguien te diga: despierta, recuerda cuál es tu llamado. Tu llamado no fue para estar corriendo, tu llamado fue para ser rey y para gobernar. Muchas veces estamos en nosotros mismos huyendo del llamado, pero muchas veces Dios usa a alguien para que recuerde a lo que tú fuiste llamado, que recuerde quién tú eres en Dios. Y esto se lo digo a ti, predicador, a ti, músico, a ti, evangelista, a ti que estás por ahí quizá un momento triste, que aunque tú pases por el fuego, tú no te vas a quemar. Y aunque pases por las aguas, no te anegarán. Lo que Dios te dice es que siempre voy a caminar contigo, siempre voy a estar contigo, siempre estaré a tu lado. Solamente que tú recuerdes, o que alguien te recuerde, como le hizo el sacerdote: aquí tengo la espada de Goliat, a quien tú mataste, a quien tú le cortaste la cabeza. Y es tiempo de que te levantes y tomes tu espada y recuerde las promesas de quién tú eres, mujer de Dios, de quién tú eres, hombre de Dios. ¿Sabes la victoria que Dios le dio al pueblo a través de David? La liberación de la aflicción del enemigo que Dios le dio al pueblo a través de David. Yo sé que quizás te encuentras como David, recordando de cómo tú eras en Dios, de cómo Dios te usaba, de cómo tú ministrabas en su presencia, de cómo los demonios huían, de cómo la gente era libertada, de cómo las profecías se cumplían cuando tú hablabas de parte de Dios. Pero hoy te encuentras huyendo como David. Hay dos cosas que tienes que hacer en la vida: es entrar en el templo, en el santuario, y hacer como David. Tienes que comerte eso, el pan de la proposición, símbolo del cuerpo de Cristo y presencia de Dios. Y lo segundo, esta es la espada de Goliat. La espada de Goliat significa que ya Dios te dio la victoria. Cuando David le corta la cabeza a Goliat, ya Goliat estaba muerto, lo que significa que tu adversario está vencido. Así que si tu espada es la adoración, si tu espada es la fe, si tu espada es la oración, la intercesión, es tiempo de que te levantes a hacerlo. Profetiza, habla, ejerce el ministerio y recuerden la victoria que Dios le dio en tiempo pasado. Así como lo hizo en el pasado, otra vez lo hará. Dios te bendiga. Comparte esta palabra con alguien que te entienda que la necesite. Aquella mujer de Dios, aquel hombre de Dios que se encuentra huyendo como David, se coman el pan de la proposición y hagan mano de la espada de Goliat.